Las luces fluorescentes del Hospital General Esperanza proyectaban sombras duras sobre el rostro amoratado de Mariana, mientras yacía inmóvil en la cama del hospital. Las máquinas emitían pitidos constantes a su alrededor como un latido cardíaco mecánico que contaba hacia algo inevitable. Su padrastro, Ernesto, había desatado lo peor esta vez. 4 costillas rotas, una concusión cerebral severa, hemorragia interna, una muñeca izquierda fracturada y quemaduras de cigarrillo esparcidas por sus brazos como constelaciones de crueldad. Y mientras flotaba entre la conciencia y la oscuridad, podía escuchar a las enfermeras susurrar sobre el misterioso hombre que llamaba cada 30 minutos exigiendo actualizaciones. Su voz era tan autoritaria que incluso los profesionales médicos más experimentados temblaban. Ella no sabía que Vicente Morelos ya había movilizado a toda su organización. 400 de sus soldados más leales recibían órdenes a través de canales encriptados mientras él estaba en su oficina en el ático, mirando la Ciudad de México, la ciudad que se doblegaba a su voluntad con nada más que un susurro de su nombre. La llamada había llegado a medianoche. Su informante en el hospital, sin aliento por el miedo, describió la condición de la mujer a quien Vicente había estado protegiendo discretamente durante 8 meses. La mujer que ni siquiera sabía que había capturado la atención del hombre más peligroso de todo el centro del país. La ironía no se le escapó. Había pasado semanas orquestando formas de acercarse a ella naturalmente, de ganarse su confianza sin revelar la oscuridad que lo seguía como una segunda piel, solo para descubrir que el verdadero monstruo en su vida había estado escondido a plena vista detrás de la fachada de un respetable contador y cariñoso padrastro. Los antecedentes de Ernesto Rincón habían resultado impecables, sin antecedentes penales, sin deudas pendientes, sin señales de alerta que lo habrían marcado como una amenaza. Pero Vicente debería haber mirado más a fondo, debería haber visto más allá del disfraz suburbano al alma retorcida que había estado destruyendo sistemáticamente a Mariana durante 15 años, desde que su madre murió y la dejó indefensa a la edad de 12 años. Las había notado por primera vez hace 8 meses en la cafetería que ella dirigía en el centro, un pequeño lugar llamado Amanecer Cafetería, donde ella vertía su agotamiento en cafés con leche perfectos y sonrisas genuinas, atraído inicialmente por la calidez en sus ojos, a pesar de la tristeza que se aferraba a ella como una sombra permanente. Día tras día, había encontrado excusas para pasar por allí bajo el nombre de Marco, pidiendo cafés solos que apenas tocaba solo para escucharla reír, para observar la forma en que manejaba a los clientes difíciles con una gracia que parecía casi sobrenatural, para estudiar la sutil manera en que se encogía cada vez que alguien alzaba la voz demasiado rápido o movía las manos con demasiada brusquedad. Esas pequeñas señales deberían haberle dicho todo, pero él había estado demasiado inmerso en la sensación inusual de querer algo que no podía simplemente tomar. Alguien a quien había que acercarse con paciencia en lugar de poder. Alguien que cargaba el peso de una hermana moribunda sobre sus hombros mientras ocultaba moretones bajo mangas largas y sonrisas fingidas. Mariana representaba todo lo que su mundo le había enseñado a explotar o destruir. Inocencia, esperanza, la obstinada creencia de que existían buenas personas y merecían protección. Y sin embargo, ella se había convertido en lo único por lo que quemaría ciudades para preservar. La única luz en 20 años de oscuridad que le hizo recordar lo que se sentía ser humano. Vicente dejó su teléfono sobre la mesa. Sus ojos permanecieron fijos en la noche de la Ciudad de México, más allá del cristal. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar, en la fría habitación del hospital donde Mariana yacía suspendida entre la vida y la muerte. Podía sentir la ira crecer en su pecho como magma volcánico esperando erupcionar. Una fuerza cruda y despiadada que había creído enterrada por mucho tiempo, ahora despertando con una fuerza que incluso a él lo sobresaltó. Levantó el teléfono de nuevo, esta vez no para escuchar, sino para ordenar. Y cuando Ricardo Santini respondió al primer timbrazo, su voz era tan fría como el hielo invernal. Ricardo,
su lugarteniente más leal durante 15 años, el hombre que lo había ayudado a construir el imperio desde las cenizas de una guerra de pandillas, supo de inmediato que algo andaba mal, porque Vicente nunca llamaba a esa hora, a menos que alguien estuviera a punto de morir. Necesito 400 hombres reunidos en 1 hora, dijo Vicente lentamente, cada palabra como tallada en piedra. El objetivo es el Hospital General Esperanza. Sellad toda la zona. Ni una mosca entra ni sale sin mi permiso. Ricardo no preguntó por qué. No preguntó qué había pasado. Porque después de todos estos años, sabía que cuando Vicente Morelos hablaba con esa voz, las preguntas eran un lujo que nadie podía permitirse. Sí, señor, respondió Ricardo brevemente y finalizó la llamada. En cuestión de minutos, la red de comunicación encriptada de la organización Morelos se encendió como un vasto sistema nervioso activándose. Los mensajes fluían por cada nivel, desde capitanes mayores hasta soldados de a pie, cada uno recibiendo instrucciones precisas sobre puntos de reunión, vestimenta de camuflaje y roles específicos para la operación de la noche. Hombres durmiendo se levantaron de golpe de sus camas. Hombres en clubes nocturnos se deslizaron silenciosamente entre las sombras. Hombres que custodiaban negocios entregaron sus puestos a reemplazos. Todos se movieron como partes de una máquina colosal funcionando con perfecta precisión. Vicente entró en el vestidor. Se quitó la camisa manchada de sangre del vaso de tequila que había aplastado al escuchar la noticia y la reemplazó con un impecable traje negro de 3 piezas, el uniforme que siempre usaba cuando se preparaba para enfrentar a un enemigo. Se miró al espejo y vio el reflejo de un hombre de 36 años, con ojos fríos como el acero y rasgos afilados como tallados en granito. Sin embargo, esta noche había algo más en ellos, un fuego bajo que cualquiera podía leer como la advertencia de una tormenta inminente. Cuando el ascensor privado lo llevó al sótano, la caravana ya lo esperaba. 6 relucientes sedanes negros estaban en fila con los motores en marcha, los choferes rígidos al lado de sus puertas como estatuas silenciosas. Ricardo esperaba junto al primer coche, su rostro familiar e impasible, apenas ocultando una curiosidad reprimida. Y cuando Vicente se acercó, él simplemente asintió y abrió la puerta para su jefe. 400 hombres están en camino, informó Ricardo una vez que estuvieron dentro. La primera oleada llegará al hospital en 20 minutos. Los he dividido en 4 grupos según el plan estándar. Vicente asintió, con los ojos al frente, mientras el convoy salía del garaje y se deslizaba hacia la noche de la Ciudad de México como una enorme serpiente negra deslizándose hacia su presa. Una cosa más, dijo Vicente después de un momento de silencio, su voz tan baja que Ricardo tuvo que acercarse para escuchar. Investígame todo sobre Ernesto Rincón. Quiero saber qué come, dónde duerme, qué teme y, sobre todo, dónde está recluido esta noche. Ricardo asintió brevemente, y mientras levantaba su teléfono para desplegar una unidad de investigación separada, Vicente se volvió hacia la ventana donde las luces de la calle pasaban como pálidas manchas de luz en la oscuridad. Ella nunca volverá a tener miedo, se juró a sí mismo, y cualquiera que la hubiera tocado aprendería lo que significaba verdaderamente el infierno en la tierra. El Hospital General Esperanza se alzaba en la noche como un castillo de luz en un mar de oscuridad. Sus innumerables ventanas iluminadas se reflejaban en el cielo de la Ciudad de México como un faro gigante que nunca dormía. La primera oleada había llegado 15 minutos antes que la caravana de Vicente. 50 hombres con trajes caros y maletines de cuero pulido entraban al vestíbulo principal con la confianza serena de abogados y empresarios que visitaban parientes, dispersándose en posiciones estratégicas tan naturalmente que nadie sospechó nada. Algunos sentados en la cafetería del vestíbulo, otros merodeando cerca del mostrador de recepción, otros ocupando las sillas de espera junto a los ascensores, y en menos de 10 minutos, cada entrada principal estaba bajo su discreta vigilancia. Llegó la segunda oleada. Ambulancias y furgonetas de transporte médico con logotipos falsos lo suficientemente convincentes como para engañar a la seguridad.
80 hombres vestidos como enfermeros, técnicos y personal de limpieza se deslizaron sin problemas en el ritmo nocturno del hospital, ocupando pasillos vacíos, escaleras de incendios y esquinas ciegas fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Se movían con la precisión de personas completamente entrenadas, cada una sabiendo exactamente dónde ubicarse y qué hacer. Y cuando una enfermera de verdad pasaba, sonreían y asentían como si hubieran trabajado allí durante años. La tercera oleada fue la exhibición más impactante. 20 hombres con equipo táctico negro completo, saliendo de camionetas estacionadas a lo largo de las 3 manzanas circundantes, asegurando azoteas cercanas, estacionamientos subterráneos, entradas de emergencia y estableciendo un perímetro de seguridad tan estrecho que ni siquiera un pájaro podía cruzar desapercibido. El resto, más de 150 combatientes de élite, se posicionaron en puntos clave de la ciudad, listos para responder a cualquier imprevisto. Una fuerza de reserva que Vicente siempre mantenía a mano como una carta que nunca tenía que jugar, pero que siempre hacía cautelosos a sus enemigos. El séptimo piso, donde Mariana yacía en la habitación 714, fue sellado con asombrosa sutileza. 2 hombres con uniformes de seguridad del hospital tomaron las escaleras. Otros 2 controlaban los ascensores, y un equipo de 5 hombres vigilaba justo fuera del pasillo que conducía a su habitación, todos armados bajo sus abrigos y equipados con auriculares inalámbricos. Cuando el convoy de Vicente se detuvo en la entrada VIP trasera, Ricardo recibió el informe final a través de su auricular y se giró hacia su jefe con un raro rastro de satisfacción en su rostro normalmente pétreo. «Todo listo, señor», dijo. «Todo el hospital está bajo nuestro control. No hay señales de nada inusual. La policía local ha sido manejada. Creen que se trata de una operación federal de protección de testigos y han acordado mantenerse a distancia». Vicente salió del coche. El cuero pulido de sus zapatos tocó el pavimento húmedo. Y mientras caminaba hacia la entrada trasera, sus hombres se alinearon a ambos lados como estatuas guardianas, con las cabezas bajas en silencioso respeto. No los miró. No necesitaba hacerlo porque sabía que cada uno de los 400 guerreros allí esa noche estaba listo para morir bajo su mando sin una sola pregunta. Una lealtad forjada con sangre y tiempo que el dinero nunca podría comprar. El Hospital General Esperanza, una vez terreno neutral que no pertenecía a ningún poder del inframundo, se había convertido en la fortaleza de Vicente Morelos. Y cualquiera que se atreviera a entrar con intenciones hostiles pronto entendería que había pisado el territorio del depredador más temible que la ciudad haya conocido. La doctora Elena Torres había trabajado en el Hospital General Esperanza durante 20 años y había visto de todo lo que un gran hospital de la ciudad podía ofrecer, desde tiroteos de pandillas hasta casos catastróficos de emergencia después de accidentes de tránsito. Sin embargo, nunca en su vida había visto nada como lo que se estaba desarrollando esa noche. Sintió que algo andaba mal cuando pasó por el vestíbulo principal a las 3 de la mañana y notó demasiados hombres con traje para un hospital a esa hora. Y cuando subió al séptimo piso para revisar a una paciente ingresada la noche anterior, descubrió 2 guardias de seguridad desconocidos apostados en la escalera. Caras que nunca había visto en 2 décadas de trabajar allí. Estaba a punto de llamar al director del hospital cuando un hombre alto con el cabello entrecano y ojos agudos como cuchillas se interpuso en su camino. Su expresión era profesionalmente educada, pero con algo en su mirada que la hizo instintivamente retroceder un paso. «Disculpe la molestia, doctora Torres», dijo el hombre con una voz cálida, pero con una autoridad inconfundible. «Mi nombre es Ricardo Santini. Represento a una agencia federal cuya identidad no puedo revelar. Y estamos llevando a cabo una operación de protección de emergencia para una de sus pacientes, Mariana Suárez, en la habitación 714. A Elena Torres no la intimidaban fácilmente. Se había enfrentado a matones borrachos y adictos agresivos sin inmutarse. Sin embargo, había algo en este hombre que le decía que esta no era una conversación que pudiera ganar. «¿Qué agencia federal?», preguntó sin rodeos,
su voz conservando la firmeza de alguien acostumbrada a dar órdenes. ¿Y por qué no he recibido ninguna notificación oficial antes de que convirtieran mi hospital en una base militar? Ricardo sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y sacó de su bolsillo interior una pila de documentos que parecían muy oficiales, sellados y firmados de maneras que ella no podría verificar a esa hora de la noche. La urgencia de la situación no nos permitió pasar por los canales normales, explicó Ricardo mientras Elena hojeaba las páginas. El hombre que atacó a la señorita Suárez no actuó solo. Está conectado con gente muy peligrosa y tenemos razones para creer que intentarán silenciarla antes de que pueda testificar. Estoy seguro de que vio su condición cuando fue ingresada. ¿Querría que le ocurriera algo peor? Elena recordó la imagen de la joven traída a la sala de emergencias la noche anterior. Su rostro tan magullado que era casi imposible reconocer sus rasgos. Quemaduras de cigarrillo esparcidas por sus brazos como evidencia de años de crueldad, y su corazón se encogió al pensar que alguien podría querer lastimarla de nuevo. Miró a Ricardo a los ojos, que permanecían fríos e inalterables, y supo que, fuera cierta o no la historia, estos hombres no se irían solo porque ella lo pidiera. Quiero asegurarme de que ningún otro paciente se vea afectado, dijo después de un momento de silencio, su tono denotando el compromiso de alguien que sabe cuándo elegir sus batallas y no deben interferir con el trabajo del personal médico. Ricardo asintió respetuosamente, esta vez pareciendo más sincero. Por supuesto, doctor Torres, estamos aquí solo para proteger, no para causar problemas. Puede continuar con sus tareas como de costumbre y pretender que no existimos. Elena Torres supo que se estaba mintiendo a sí misma cuando asintió, porque nadie puede pretender que un ejército privado no existe. Pero cuando pensó en la chica que yacía en la habitación 714, decidió que tal vez esa noche la verdad importaba menos que mantenerla a salvo. Vicente pasó por la puerta de la habitación 714 después de que Ricardo asintiera para confirmar que todo estaba seguro. Y en ese instante, todo el frío control que había construido durante los últimos 20 años pareció derrumbarse ante la vista de la mujer que yacía inmóvil en la cama del hospital. La pálida luz del techo caía sobre Mariana como un halo despiadado, exponiendo cada herida en su frágil cuerpo sin la menor piedad, y Vicente tuvo que hacer una pausa para respirar y forzarse a no darse la vuelta e ir a buscar a Ernesto Rincón de inmediato. Su rostro estaba tan hinchado que era casi imposible reconocer los delicados rasgos que había admirado en silencio durante 8 meses. Un ojo oscurecido e hinchado, sus labios agrietados con puntos de sutura que corrían por la comisura de su boca, y moretones con forma de huellas dactilares rodeando su garganta como un collar de crueldad. Se acercó, cada paso pesado, como si caminara por el fango, y cuando se paró junto a la cama, vio lo que la primera luz había ocultado. Las quemaduras de cigarrillo esparcidas por sus brazos no eran solo unas pocas, como había pensado, sino docenas, algunas curadas en cicatrices pálidas, otras aún en carne viva y rojas, evidencia de años de tormento que había soportado sola en silencio. Su brazo izquierdo estaba enyesado desde la muñeca hasta cerca del codo, los dedos sobresalían hinchados y magullados. Y Vicente recordó cómo ella había usado esa misma mano para hacerle café. Esos pequeños dedos moviéndose rápidamente con la facilidad de alguien que había hecho el trabajo 1000 veces, ahora yacían inmóviles como pétalos marchitos. Acercó la silla de plástico duro y se sentó sin apartar los ojos de su rostro. Y en la quietud, rota solo por el pitido constante del monitor cardíaco, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había matado por primera vez a los 17 años a un narcotraficante que había traicionado a su padre, y desde entonces había ordenado la muerte de innumerables enemigos sin perder una sola noche de sueño. Sin embargo, al mirar a Mariana allí, sintió como si él mismo fuera el que estaba siendo castigado. Había fallado. Había fallado en proteger a la única persona que realmente quería proteger. Y ese fracaso dolía más que cualquier herida física que hubiera sufrido. Lentamente, extendió la mano, sus dedos temblaban al tocar el borde de la manta del hospital cerca de su mano ilesa.
No se atrevió a tocarla, temiendo herirla más, temiendo que su presencia pudiera de alguna manera traerle más desgracias. No dejaré que esto vuelva a suceder, susurró en la penumbra, su voz como si las palabras fueran arrastradas desde lo más profundo de su alma. Te lo juro, Mariana, quieras tenerme cerca o no, sepas quién soy o no, nadie te volverá a tocar. Nunca. La noche transcurrió en un silencio denso. Las enfermeras entraron y salieron para revisarla un par de veces, pero nadie se atrevió a preguntar quién era el hombre inmóvil junto a la cama. Su mirada fría era suficiente para ahogar cualquier pregunta antes de que llegara a sus labios. Vicente no durmió, no se movió. Solo se sentó allí, observando cómo el pecho de Mariana subía y bajaba con cada respiración frágil, contándolas como si estuviera usando su voluntad para mantenerla con vida. Recordó la última vez que la había visto, solo 2 días antes en Amanecer Cafetería. Ella le había sonreído mientras le entregaba su café negro habitual, una sonrisa que nunca le llegaba del todo a los ojos, pero que aún era lo suficientemente cálida como para hacer que su corazón se acelerara. Y ahora entendía que incluso entonces ella había estado ocultando moretones recientes bajo mangas largas, llevando un dolor que él había sido demasiado ciego para ver. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a colarse por las cortinas, Vicente seguía allí, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, pero atento a cada segundo, y en su mente el plan para Ernesto Rincón estaba completo en cada detalle. Un plan en el que la muerte sería una recompensa demasiado suave para el hombre que se había atrevido a tocar a su mujer. Aproximadamente a 20 kilómetros al sur del Hospital General Esperanza, dentro del centro de detención del condado de Chalco, Ernesto Rincón estaba encorvado en un banco de metal helado, diciéndose una y otra vez que esto era solo un malentendido que pronto se aclararía. Había sido arrestado alrededor de las 11 de la noche anterior, cuando un vecino llamó a la policía después de escuchar gritos y ruidos de golpes provenientes de su casa. Y cuando llegaron los dos agentes, encontraron a Mariana inconsciente al pie de la escalera con sangre saliendo de una herida en su cabeza. Él había explicado que la chica se había caído sola, que era torpe y siempre se lastimaba. Pero los moretones viejos y nuevos que cubrían su cuerpo contaban una historia muy diferente. Y antes de que él pudiera siquiera entender lo que estaba sucediendo, las esposas se habían cerrado alrededor de sus muñecas. Ahora, sentado en la celda comunitaria, esperando la comparecencia. Ernesto todavía creía que todo estaría bien. Había salido de situaciones como esta antes, gracias a un cuñado que trabajaba en el departamento de policía, y no tenía razones para pensar que esta vez sería diferente. La celda estaba casi vacía a esa hora. Solo él y un hombre borracho roncando en la esquina más lejana. La luz fluorescente parpadeante en el techo proyectaba extrañas sombras sobre las paredes de concreto gris. Ernesto estaba pensando en lo que le diría a su abogado cuando la puerta de acero se abrió con un fuerte sonido metálico, y 3 hombres fueron guiados al interior por un guardia cuyo rostro era tan inexpresivo como una piedra. No parecían criminales comunes. Ernesto se dio cuenta de eso al instante. La forma en que se movían, la forma en que inspeccionaban la habitación, la forma en que sus ojos lo recorrieron, con el enfoque preciso de depredadores que localizan a su presa, todo ello irradiaba un peligro que nunca había visto antes. El primer hombre era grande, con hombros tan anchos como una puerta y manos cubiertas de cicatrices. El segundo era delgado, con ojos tan fríos como el hielo, y los movimientos rápidos y controlados de una serpiente, lista para atacar. El tercero parecía casi educado, con el cabello bien peinado y un uniforme de la prisión que de alguna manera aún parecía planchado. Sin embargo, fue esa misma cortesía lo que lo hizo el más aterrador de todos. El guardia cerró la puerta y desapareció sin decir palabra, y Ernesto tuvo la inquietante sensación de que lo habían dejado dentro de una jaula de leones. Ernesto Rincón, dijo el hombre educado en primer lugar, su voz con el tono de alguien educado y acostumbrado al poder. Hemos oído mucho de ti, especialmente sobre lo que te gusta hacer con la hija de tu esposa. El corazón de Ernesto dio un vuelco con esas palabras. Intentó mantener la calma, pero el temblor en su voz lo delató.
¿Quiénes son ustedes?, preguntó, intentando sonar firme, y solo obtuvo una mirada de complicidad entre los tres hombres. Tengo derecho a un abogado. No pueden amenazarme. El hombre grande se rió, un sonido grave y frío que resonó por la habitación de concreto como algo que surgía del infierno. ¿Un abogado?, repitió con un ligero divertimento. ¿Crees que un abogado te salvará, Ernesto Rincón? ¿Crees que la ley te protegerá después de lo que le has hecho a esa chica durante 15 años? Ernesto sintió que la sangre en sus venas se convertía en hielo al darse cuenta de que esos hombres sabían. Lo sabían todo, no solo sobre la noche anterior, sino sobre todos los años que había ocultado. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Ernesto Rincón entendió lo que era el verdadero miedo. El hombre educado acercó el banco de enfrente y se sentó con el aire relajado de alguien que se prepara para contar una larga historia, mientras los otros dos se paraban a cada lado como estatuas que custodiaban las puertas del infierno. ¿Conoces el nombre de Vicente Morelos?, preguntó el hombre con un tono tan suave como si hablara del clima. Sin embargo, fue esa misma suavidad lo que hizo que Ernesto se estremeciera más de lo que cualquier amenaza abierta podría haber hecho. Morelos, repitió Ernesto el nombre con confusión. Lo había escuchado antes en informes sobre crimen organizado, en los susurros temerosos de la gente en la Ciudad de México cuando hablaban del inframundo, pero no entendía qué tenía que ver eso con él. ¿Conoces ese nombre?, dijo el hombre delgado con una sonrisa afilada como una cuchilla. Entonces también deberías saber que Vicente Morelos es el hombre más poderoso de todo el centro del país. Un hombre que solo necesita asentir con la cabeza para que un senador pierda su escaño, un jefe de policía pierda su trabajo y hombres como tú simplemente desaparezcan sin dejar rastro. Ernesto sintió un sudor frío recorrer su espalda, a pesar de que la celda estaba helada. Quiso preguntar por qué un capo de la mafia se preocuparía por él. Un aburrido contador de suburbio, pero la respuesta ya flotaba en su mente como el fantasma de sus propios pecados. La chica a la que has estado golpeando durante 15 años. El hombre grande se inclinó tan cerca que Ernesto pudo oler tabaco y algo parecido a sangre seca en su aliento. Ella llamó la atención del señor Morelos. Y anoche, cuando la trajiste al hospital medio muerta, oficialmente te pusiste en la mira de un hombre que nunca perdona y nunca olvida. No, balbuceó Ernesto, su garganta seca como un desierto. La chica, quiero decir Mariana, solo es la hija de mi esposa. No entiendo qué tiene que ver ella con ese hombre. El amable hombre suspiró como si explicara algo sencillo a un niño lento. No necesitas entender, Ernesto. Solo necesitas saber que a partir de este momento, tu vida ya no te pertenece. Le pertenece al señor Morelos. Y él decidirá si vives o mueres, si sufres o encuentras la paz. Luego comenzaron a contarle historias. Historias de quienes se habían atrevido a enfurecer a Vicente Morelos y cómo terminaron. Un empresario traidor encontrado colgado en su propia oficina con un contrato metido en la boca. Un político corrupto que murió en un accidente automovilístico cuando sus frenos fallaron misteriosamente en la autopista. Un traficante de personas enviado a una prisión federal que sobrevivió solo 3 días antes de ser apuñalado hasta la muerte en las duchas. Pero las historias más aterradoras eran sobre hombres que abusaban de mujeres, porque según ellos, Vicente Morelos tenía una regla especial para ese tipo de persona en prisión. Los hombres que golpean a mujeres y niños reciben un trato muy especial, dijeron con voces bajas como campanas fúnebres. Los otros reclusos lo consideran un deber sagrado enseñarles una lección. Y cuando el señor Morelos envía un mensaje adentro, esa lección se convierte en un currículo que dura años. Describieron lo que les sucedía a hombres como Ernesto en prisión. Las largas noches sacados de la cama, las comidas envenenadas lo suficiente como para causar dolor, pero no para matar. Las misteriosas heridas que nunca se veían infligirse. Y Ernesto comenzó a temblar, todo su cuerpo sacudiéndose como una hoja en una tormenta, mientras la imagen de su futuro se alzaba ante él. Por favor, se oyó rogar, y odió la debilidad de ello, pero no pudo detenerse. Tengo dinero,
Puedo pagar. Por favor, dile al señor Morelos que haré cualquier cosa. Los tres hombres se miraron con la mirada satisfecha de quienes habían completado el primer paso de su tarea, y el hombre educado asintió lentamente como si sopesara la oferta. Cualquier cosa, repitió con una sonrisa fría como un invierno en la Ciudad de México. Esas son palabras que al señor Morelos le gusta mucho escuchar. El amanecer había cubierto por completo el cielo de la Ciudad de México cuando Ricardo entró en la habitación 714, llevando un maletín de cuero negro y una expresión de gravedad que Vicente inmediatamente interpretó como malas noticias. Le hizo un leve asentimiento a su jefe. Luego miró a Mariana, que seguía inmóvil en la cama. Su respiración constante indicaba que estaba bajo sedación profunda. Y eso permitió a Ricardo un silencioso suspiro de alivio, porque lo que estaba a punto de decir no era algo que ella debiera escuchar. El informe está completo, señor, dijo Ricardo en voz baja mientras dejaba el maletín sobre la mesa junto a la cama y lo abría para revelar un grueso montón de documentos con fotografías y copias de registros policiales. Y lo que encontramos es mucho peor de lo que esperábamos inicialmente. Vicente se levantó de la silla donde había estado sentado toda la noche, su cuerpo rígido por horas sin movimiento, pero sus ojos aún afilados como una cuchilla mientras miraba los archivos. Ernesto Rincón no solo abusó de Mariana, continuó Ricardo, su voz bajando como si contuviera su propia ira. Tiene al menos 5 víctimas antes que ella, 2 exnovias de sus años universitarios, una exesposa de la que se divorció hace 18 años, la hija de esa exesposa y una colega de la firma contable donde trabaja. Vicente tomó las fotografías y miró los rostros de mujeres que habían soportado el mismo infierno que Mariana. Algunas ahora mayores con miedo aún grabado en sus ojos, algunas más jóvenes pero con heridas mentales que nunca sanarían. Y sus dedos se tensaron hasta que el papel casi se arrugó. ¿Por qué nunca fue procesado?, preguntó Vicente, aunque ya sabía la respuesta. Su voz plana de una manera más aterradora que la ira, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Su cuñado, respondió Ricardo, y señaló una fotografía en el archivo. El oficial Andrés Rincón, del Departamento de Policía de la Ciudad de México, durante 25 años. Cada vez que se presentaba una queja contra Ernesto, la documentación desaparecía misteriosamente. Los testigos cambiaban repentinamente sus declaraciones, y las víctimas eran intimidadas para que retiraran sus informes. Vicente pasó las páginas siguientes y encontró la cronología que sus investigadores habían elaborado cuidadosamente. Una cronología de brutalidad que abarcaba más de 2 décadas que la ley había ignorado deliberadamente. ¿Y Mariana?, preguntó, y su voz se trabó ligeramente al decir su nombre. ¿Cuándo comenzó a hacerle esto? Ricardo guardó silencio por un momento, y ese silencio fue más pesado que cualquier respuesta. Cuando tenía 12 años, señor, dijo finalmente, justo después de que su madre muriera de cáncer. Los registros médicos muestran que fue ingresada en hospitales 7 veces en los últimos 15 años con lesiones explicadas como accidentes. Pero los médicos notaron sospechas de abuso doméstico en la mayoría de los casos. Nunca se hizo nada porque Andrés Rincón siempre aparecía para arreglar las cosas. 15 años, repitió Vicente las palabras como si intentara tragar veneno. Solo tiene 27. Eso significa que ha vivido en el infierno casi la mitad de su vida. Se volvió hacia Mariana, hacia su rostro magullado y su cuerpo frágil, y ahora entendía por qué su sonrisa siempre tenía una tristeza que nunca se desvanecía. ¿Por qué se encogía ante los movimientos bruscos? ¿Por qué escondía su cuerpo bajo mangas largas, incluso en los días más calurosos del verano? Quiero que se encuentren a todas las demás víctimas, ordenó Vicente, su voz volviendo a su frialdad habitual, aunque Ricardo podía sentir el fuego ardiendo debajo. Dales todo lo que necesiten: dinero, abogados, protección, y si quieren testificar contra él, asegúrense de que estén absolutamente a salvo. ¿Y qué pasa con el oficial Andrés Rincón?, preguntó Ricardo. Está de baja, y lo hemos localizado. Vicente no respondió de inmediato. Miró la mano enyesada de Mariana y pensó en los 15 años de sufrimiento que había soportado mientras el sistema,
destinado a protegerla, le había dado la espalda. Asegúrense de que nunca más use ese uniforme, dijo Vicente finalmente. Y asegúrense de que sepa exactamente por qué. Habían pasado 12 horas desde que los tres hombres entraron en la celda de Ernesto Rincón. 12 horas de historias horripilantes, de amenazas susurradas como nanas cantadas por la propia muerte, y de una espera más terrorífica que la muerte. Y Ernesto ya no era el hombre confiado que había entrado en el centro de detención la noche anterior, sino solo el cascarón vacío de esa persona, sus ojos hundidos por la falta de sueño, su rostro gris por el miedo. Sus manos temblaban incontrolablemente, como las de alguien con una enfermedad grave. Y el hombre amable, a quien Ernesto ahora entendía que era solo uno de los innumerables agentes al servicio de Vicente Morelos, colocó suavemente un grueso montón de documentos sobre la mesa de metal frente a él, como si ofreciera un regalo, y dijo: «Esta es tu única oportunidad, Ernesto. 17 páginas de confesiones detalladas de todo lo que has hecho, no solo a Mariana, sino a todas las demás mujeres en los últimos 20 años. Firmarás cada página y grabaremos todo el proceso para que no puedas retractarte». Y Ernesto miró los papeles con ojos nublados, sabiendo que firmar significaba condenarse a sí mismo, significaba años en prisión, significaba el fin de la vida que había conocido. «Pero si firmo», preguntó con voz ronca y seca por el miedo, «¿qué pasará entonces?». Y el hombre grande dio un paso adelante y colocó una mano pesada sobre el hombro de Ernesto, haciéndolo encogerse como un animal herido, y dijo lentamente, para que Ernesto entendiera cada palabra: «Si firmas, señor Morelos, nos aseguraremos de que tu tiempo en prisión sea meramente desagradable en lugar de insoportable. Te golpearán, pero no te matarán. Te humillarán, pero no te destruirán por completo. Esa es una misericordia que no mereces, pero que el señor Morelos está dispuesto a conceder». «¿Y si no firmo?», preguntó Ernesto, aunque ya sabía la respuesta. Y el hombre delgado sonrió, la sonrisa más fría que Ernesto había visto jamás, y dijo: «Si no firmas, te dejaremos solo aquí. Pero el mensaje del señor Morelos se extenderá por el sistema carcelario antes de que siquiera veas a un juez, y lo que te espera hará que el infierno parezca unas vacaciones de verano». Y Ernesto miró esos ojos helados y supo que no era una amenaza vacía, sino una promesa, un futuro del que no podría escapar si se negaba. Así que tomó la pluma, la colocó junto a los documentos, su mano temblaba tan fuerte que apenas podía controlarla, y comenzó a leer las palabras que describían sus propios crímenes. La primera página sobre las dos novias de sus años universitarios, las bofetadas, los golpes, las noches borrachas en las que desahogaba su rabia con ellas. De la segunda a la quinta página describiendo el matrimonio fallido con su ex esposa y su hija, los años de violencia que había ocultado con la ayuda de su cuñado policía, y la parte más pesada, de la sexta a la 17ª página, 12 páginas detallando los 15 años de infierno que le había infligido a Mariana, desde la primera bofetada cuando tenía 12 años hasta la paliza que casi la mata la noche anterior. Y cuando Ernesto firmó la última página, se dio cuenta de que tenía lágrimas corriendo por su rostro. No lágrimas de remordimiento, sino las lágrimas de un cobarde finalmente forzado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y el amable hombre recogió los documentos con satisfacción, mientras el hombre delgado apagaba la cámara del teléfono que había grabado todo, y dijo como si concluyera un trato comercial: «El señor Morelos estará muy complacido, y Ernesto Rincón, bienvenido al resto de tu vida». 3 días pasaron como una pesadilla interminable, y durante todo ese tiempo, Vicente apenas salió de la habitación 714, excepto cuando Ricardo lo obligaba a comer o cambiarse de ropa. Los médicos dijeron que Mariana se recuperaba mejor de lo esperado, que la juventud y una fuerza oculta la estaban ayudando a su cuerpo a combatir las graves lesiones, pero no podían decir exactamente cuándo despertaría del sueño inducido por medicamentos. Vicente se sentó allí, contando sus respiraciones, observando cada pequeño cambio en la hinchazón de su rostro,
y rezando a un Dios en el que no estaba seguro de seguir creyendo para que le diera una oportunidad más. Luego, en la tarde del tercer día, mientras la pálida luz dorada de un otoño de la Ciudad de México se colaba por el estrecho hueco de las cortinas, los párpados de Mariana comenzaron a temblar. Vicente se incorporó, su corazón latiendo con fuerza mientras la veía abrir lentamente los ojos marrones y cálidos que había extrañado durante 3 días, ahora parpadeando en la luz desconocida de la habitación del hospital. Miró primero el techo, la confusión evidente en su rostro mientras trataba de reconstruir sus recuerdos. Luego su mirada se desvió de lado y se posó en el hombre sentado junto a su cama. Marco, susurró, su voz áspera como papel de lija por días de silencio. Y Vicente sintió que su corazón se rompía y sanaba en el mismo instante cuando ella pronunció el nombre falso que él había usado durante 8 meses. Alcanzó el vaso de agua en la mesita de noche, le levantó suavemente la cabeza, guió la pajita a sus labios y la vio tomar sorbos pequeños y cuidadosos con una paciencia que no sabía que poseía. ¿Dónde estoy?, preguntó Mariana después de haber bebido lo suficiente para aliviar su garganta seca. ¿Qué pasó? Y mientras la memoria regresaba como fragmentos de vidrio roto clavándose en su mente, sus ojos se abrieron con un miedo primordial. Ernesto, susurró. Él me empujó por las escaleras. Recuerdo que me caí y luego todo se puso negro. Vicente tomó su mano ilesa y la apretó suavemente como si intentara pasarle su fuerza. Él ya no puede tocarte, Mariana. Estás a salir salvo ahora. Has sido arrestado y nunca volverá a ser libre. Pero en lugar del alivio que Vicente esperaba, el pánico se apoderó del rostro de Mariana mientras intentaba sentarse, ignorando el dolor que le desgarraba las costillas rotas. «Ana», exclamó casi llorando. «Mi hermana, si Ernesto es arrestado, ¿quién cuidará de Ana? Necesita medicación, necesita un seguro médico, morirá sin la cirugía». Vicente, suave pero firmemente, le puso una mano en el hombro y la recostó antes de que pudiera hacerse más daño, y la miró directamente a los ojos llenos de lágrimas. «Ana está a salvo», dijo lenta y claramente para que ella escuchara cada palabra. «Está en la mejor clínica privada de la ciudad, con médicos que la atienden las 24 horas, y su cirugía cardíaca ha sido programada con el especialista líder en el campo. Todos los gastos han sido cubiertos. No tienes que preocuparte por nada». Mariana lo miró como si estuviera hablando un idioma que ella no entendía. La duda y la esperanza luchaban en su rostro en una guerra que no sabía qué lado ganaría. «¿Por qué?», preguntó. Su voz temblaba mientras sus ojos buscaban respuestas en los suyos. «¿Por qué haces todo esto? Eres solo un cliente habitual de la cafetería. ¿Por qué te preocupas tanto por mí y por mi hermana?». Vicente sabía que este era el momento en que podía seguir mintiendo. Podía mantener la dulce máscara de Marco a la que ella se había acostumbrado. Pero mirándola a los ojos, suplicando la verdad, se dio cuenta de que ya no quería esconderse. «Hay mucho que necesito decirte, Mariana», dijo, su voz más suave de lo que cualquiera que conociera a Vicente Morelos creería que era capaz. «Pero primero, necesitas descansar y recuperarte. Prometo que te lo explicaré todo cuando estés lo suficientemente fuerte para escucharlo». Los días siguientes transcurrieron en una neblina de analgésicos y sueño intermitente. Sin embargo, Mariana comenzó a notar los extraños detalles que su mente aún aturdida había pasado por alto al principio. Cada vez que abría los ojos, Marco estaba allí, sentado en la silla junto a su cama, o de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, y ella se preguntaba cómo un cliente habitual de una cafetería podía abandonar su vida durante días solo para vigilar a alguien que era casi una extraña. Pero lo que realmente despertó sus sospechas no fue su presencia constante. Fue lo que vio más allá de la puerta del hospital cada vez que se abría. Había hombres haciendo guardia en el pasillo. No la seguridad del hospital familiar de uniforme azul, sino hombres de traje negro con la postura de soldados. Sus ojos se fijaban en cualquiera que pasaba como si buscaran amenazas. Mariana notó que cada vez que una enfermera o un médico entraban en la habitación, inclinaban la cabeza hacia Marco con un respeto que rayaba en el miedo que nadie le mostraba a un cliente de cafetería común. Comenzó a escuchar las conversaciones susurradas fuera de la puerta,
tratando de unir fragmentos de información como un rompecabezas sin una imagen que la guiara. Luego, una tarde, cuando Marco salió para hablar con un hombre de cabello entrecano, a quien ella reconocía haber visto varias veces antes, escuchó lo que lo cambió todo. Una joven enfermera pasó apresurada por la puerta y casi choca con Marco, y balbuceó una disculpa con un temblor visible. Lo siento, señor Morelos. No lo vi, Morelos. Mariana repitió el nombre en su mente, y de repente la habitación pareció girar a su alrededor, aunque ella yacía inmóvil en la cama. Había vivido en la Ciudad de México durante 27 años. Había escuchado ese nombre en informes de noticias sobre crimen organizado, en los susurros temerosos de la gente que hablaba del inframundo, en leyendas urbanas sobre un capo de la mafia que controlaba la mitad de la ciudad. Vicente Morelos, recordó, el hombre al que la policía no tocaba, el hombre ante el que los políticos se inclinaban, el hombre cuyo nombre solo hacía temblar a los hombres más duros. Y ese hombre se había sentado en su pequeña cafetería durante 8 meses, pidiendo café negro y dejando generosas propinas, fingiendo ser un hombre normal llamado Marco, cuando en realidad era la figura más temida de todo el centro del país. Mariana giró su mirada hacia la ventana donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, tratando de absorber la verdad sin que el pánico la ahogara. ¿Por qué un capo de la mafia se preocuparía por la gerente de una cafetería? ¿Por qué invertiría tiempo y dinero para protegerla a ella y a su hermana? Y, sobre todo, ¿qué quería de ella? La puerta se abrió y Marco... No. Vicente Morelos entró. Sus ojos la encontraron de inmediato, como por instinto. Y cuando sus miradas se cruzaron, ella supo que él se había dado cuenta de que ella sabía. El silencio entre ellos era pesado como el plomo. Y Mariana entendió que aunque se enfrentaba al hombre más peligroso que jamás había conocido, no sentía miedo. Solo sentía una necesidad apremiante de escuchar la verdad, toda la verdad, por aterradora que pudiera ser. Vicente cerró la puerta a sus espaldas y permaneció allí un momento, con la espalda apoyada en la fría madera, observando a Mariana con los ojos de un hombre que se prepara para una batalla que no está seguro de poder ganar. ¿Quién eres?, preguntó Mariana directamente, su voz tan tranquila que los sorprendió. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué me mentiste durante 8 meses? Vicente se acercó la silla familiar y se sentó, pero esta vez no le tomó la mano. No la tocó porque sentía que ya no tenía derecho a hacerlo hasta que ella supiera la verdad. Mi verdadero nombre es Vicente Morelos, dijo, su voz baja y uniforme como si estuviera leyendo su propia sentencia. Tengo 36 años y estoy al mando de lo que la gente llama una organización mafiosa que controla la mayor parte de la actividad del bajo mundo en el centro de México. Hizo una pausa, esperando un grito, esperando que ella presionara el botón de llamada para una enfermera, esperando el horror en sus ojos. Pero Mariana solo lo miró con una extraña atención, como si intentara leer páginas ocultas dentro de su alma. He hecho cosas terribles, Mariana, continuó Vicente cuando su silencio se prolongó. He ordenado matar gente. He destruido las vidas de quienes se atrevieron a oponerse a mí. He construido un imperio sobre el miedo y la violencia, y no puedo cambiar nada de ese pasado. Entonces, ¿por qué?, preguntó Mariana. ¿Por qué a alguien como tú le importaría una chica que hace café? ¿Por qué pasarías 8 meses fingiendo ser un cliente habitual cuando puedes tener lo que quieras con un simple asentimiento? Vicente sintió como si alguien estuviera apretando un puño alrededor de su corazón mientras intentaba poner en palabras sentimientos que había enterrado durante 20 años. Te vi por primera vez hace 8 meses, comenzó, su voz suavizándose de una manera que ni siquiera Ricardo habría reconocido. Me detuve en tu cafetería puramente por casualidad, porque estaba de camino a una reunión. Y cuando me entregaste esa taza de café con esa sonrisa, una sonrisa cansada y triste, pero lo suficientemente cálida como para hacerme olvidar quién era, supe que estaba en problemas. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad perdida en la noche, donde miles de personas vivían sus vidas sin saber que el capo de la mafia más temido de la región estaba confesando amor como un adolescente. Volví al día siguiente y al día siguiente,
Y así durante 8 meses, continuó Vicente. Pedí cafés que no necesitaba. Me senté durante horas solo para verte trabajar, para escuchar tu risa, para sentir como si el mundo no fuera completamente oscuro como siempre había creído. Mariana no dijo nada, solo escuchó, sus ojos nunca apartándose de su espalda sombreada contra la ventana. Hice investigar a Ernesto Rincón, continuó. Su voz se endureció al pronunciar el nombre. Pero su expediente estaba limpio. Su cuñado policía había hecho un excelente trabajo cubriendo cada rastro, y fui lo suficientemente tonto como para creer que solo cargabas con la carga de cuidar a una hermana enferma. No vi la verdad justo delante de mis narices. Se giró para mirarla y a la tenue luz del hospital, Mariana vio algo que no esperaba. Dolor real en los ojos del hombre al que toda la ciudad temía. Cuando recibí la llamada esa noche diciendo que estabas en el hospital con heridas graves, dijo Vicente, y su voz se quebró como si cada palabra le desgarrara la garganta. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo hubiera retorcido. Había fallado en proteger a la única persona que realmente quería proteger, y juré que nunca más dejaría que eso sucediera. Volvió a la silla, se sentó y la miró directamente a los ojos con una sinceridad que nunca le había dado a nadie en su vida adulta. No te pido que perdones lo que he hecho o lo que soy, dijo. Solo quiero que sepas la verdad. Y una vez que sepas la verdad, tienes derecho a decidir lo que quieres. Si quieres que desaparezca de tu vida, lo haré. Seguirás protegida. Tu hermana seguirá siendo atendida. Pero nunca volveré a aparecer ante ti si eso es lo que quieres. El silencio después de sus palabras se extendió como una cuerda tensa a punto de romperse. Y Vicente se sentó allí, un hombre que había ordenado ejecuciones sin parpadear, ahora esperando el juicio de una mujer de 27 años, con costillas rotas y un corazón destrozado. Mariana miró a Vicente durante tanto tiempo que él comenzó a pensar que ella había optado por no hablar en absoluto y que su silencio sería su respuesta. Una puerta que se cerraba silenciosamente entre ellos. Pero luego hizo algo que él no esperaba. No gritó, no pidió seguridad, no lo miró con el horror que él se había preparado para enfrentar. En cambio, solo suspiró y le hizo una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. Ernesto, dijo, su voz extrañamente tranquila, como si estuvieran hablando del clima en lugar del hombre que la había torturado durante 15 años. Dijiste que nunca más me tocaría. ¿Qué le hiciste? Vicente estudió su rostro, buscando miedo o repulsión, pero todo lo que vio fue una fría curiosidad y algo más profundo, más oscuro, ardiendo en los ojos marrones que una vez solo habían conocido la suavidad. Firmó una confesión completa, respondió Vicente, eligiendo la verdad porque ella se lo merecía. 17 páginas detallando cada crimen que cometió, no solo contra ti, sino contra todas las demás mujeres antes que tú. Tenemos un video de él admitiéndolo todo, y esa confesión asegurará que nunca más vea la luz del día como un hombre libre. ¿Otras mujeres? Repitió Mariana, y Vicente vio que sus dedos se apretaban alrededor del borde de la manta, como si contuviera una rabia que había estado encerrada demasiado tiempo. 5 antes que tú, respondió con honestidad. 2 exnovias, una exesposa, su hija y una colega, todas abusadas por él y todas silenciadas por su cuñado policía, Andrés Rincón. Mariana cerró los ojos y Vicente vio una sola lágrima rodar por su mejilla. Pero no era una lágrima de debilidad, era una lágrima de liberación de 15 años de sufrimiento, finalmente reconocida como real. No fui la única, susurró como si se hablara a sí misma. Todos esos años pensé que había hecho algo mal. Pensé que me lo merecía porque no era lo suficientemente buena u obediente o perfecta para complacerlo. Pero resulta que les hizo esto a muchos otros. Vicente quiso acercarse a ella, tomarle la mano, atraerla a sus brazos y decirle que nada de ello fue su culpa. Pero se contuvo porque no sabía si su contacto aún era bienvenido después de todo lo que había revelado. Entonces Mariana abrió los ojos y lo miró directamente con una mirada que nunca antes le había visto. Ya no eran los ojos de una víctima asustada, sino de una mujer que había caminado por el infierno y había sobrevivido.
Se lo merece, dijo, su voz con una nueva dureza como acero templado en el fuego. Se merece todo lo que le pase en prisión, y espero que viva lo suficiente para sentir cada día de esa sentencia. Vicente la miró con asombro, y algo parecido a orgullo surgió en su pecho. La frágil chica a la que había protegido en silencio durante 8 meses se estaba transformando ante sus ojos en una mujer con una columna de acero y una voluntad inquebrantable. No eres un buen hombre, continuó Mariana, su mirada nunca abandonando la suya. Me has contado las cosas que has hecho y no soy tan ingenua como para pensar que eso es todo. Pero, ¿sabes qué? Durante 15 años viví con un hombre que el mundo creía decente, mientras que, en realidad, era un monstruo. Así que quizás ya no creo en las definiciones del mundo de lo bueno y lo malo. Hizo una pausa como si sopesara lo que estaba a punto de decir. Luego extendió su mano ilesa y la dejó abierta al borde de la cama como una invitación, como un permiso que Vicente apenas se atrevía a creer que era real. Me protegiste cuando nadie más lo hizo, dijo suave pero firmemente. Cuidaste de mi hermana cuando yo no pude, y me diste algo que nunca antes tuve. Una elección, así que no desaparezcas, Vicente Morelos. Al menos no todavía. Vicente miró la mano que ella había apoyado abierta en el borde de la cama. Una pequeña invitación, pero que tenía más peso que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado. Y él, lentamente, se acercó y colocó su mano sobre la de ella, sintiendo el calor de su frágil piel fluir hacia sus dedos callosos como una suave corriente. Debes saber que esta no es una decisión que debas tomar ahora mismo, dijo suavemente, su pulgar trazando inconscientemente pequeños círculos en el dorso de su mano. Acabas de pasar por un trauma severo, tanto físico como emocional, y no quiero que decidas nada mientras tu mente no esté completamente clara. Mariana le apretó ligeramente la mano en una respuesta silenciosa, y Vicente sintió que su corazón comenzaba a acelerarse de una manera que no lo había hecho por nadie en 20 años. Pero quiero que sepas que elijas lo que elijas, continuó. Tendrás opciones, opciones reales, no los callejones sin salida a los que te has visto forzada toda tu vida. Respiró hondo como si se preparara para lanzarse por un acantilado y comenzó a exponer los caminos que podía abrir para ella. La primera opción, dijo, si quieres dejarlo todo atrás, dejar la Ciudad de México, dejar tu pasado, dejarme a mí también. Puedo darte una identidad completamente nueva, un pasaporte, una licencia de conducir, un historial crediticio, todo. Puedes ir a cualquier parte del mundo y empezar de nuevo con suficiente dinero como para que nunca más tengas que preocuparte por las finanzas. Ana irá contigo y su cirugía será realizada por los mejores médicos donde quiera que elijas establecerte. Mariana escuchó en silencio. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro, como si intentara leer lo que él no decía. La segunda opción, continuó Vicente. Si quieres quedarte en la Ciudad de México y mantener una vida normal, seguir manejando tu cafetería o hacer lo que quieras, me aseguraré de que estés protegida a distancia. Nunca verás a mi gente, pero siempre estarán allí, y yo me mantendré alejado. No tendrás que verme de nuevo si eso es lo que quieres. Hizo una pausa, y Mariana intuyó que había una tercera opción que él dudaba en nombrar, como si temiera que al decirlo en voz alta ella pensara que él intentaba empujarla. ¿Y la tercera opción? Preguntó en voz baja, su voz con una curiosidad que no intentó ocultar. Vicente la miró a los ojos, y en ese momento ya no era el frío capo de la mafia al que la ciudad temía. Era solo un hombre de pie, delante de la mujer que amaba, con el corazón expuesto y vulnerable. La tercera opción, dijo, su voz bajó como una confesión, es entrar en mi mundo, vivir bajo mi protección directa, convertirte en parte del imperio que he construido. Tendrías todo lo que el dinero y el poder pueden comprar, pero también te enfrentarías a la oscuridad, al peligro y a compromisos morales que alguien tan bueno como tú quizás nunca acepte. Aflojó el agarre de su mano como si temiera estar reteniéndola demasiado, pidiendo demasiado. No espero que elijas la tercera opción, dijo con honestidad. De hecho, creo que deberías elegir la primera. Dejarlo todo atrás
y comenzar una nueva vida sin mí o el pasado siguiéndote. Eso es lo que haría una persona inteligente. Pero no soy inteligente, respondió Mariana. Y por primera vez desde que se había despertado, una pequeña sonrisa apareció en sus labios cicatrizados. Pensaré en tus opciones, pero necesito tiempo y necesito ver a Ana antes de tomar cualquier decisión. 2 días después de esa conversación, cuando los médicos confirmaron que Mariana estaba lo suficientemente estable como para viajar una corta distancia, Vicente organizó llevarla a la clínica privada donde Ana estaba siendo atendida. El convoy de 3 camionetas negras avanzó por las frescas calles otoñales de la Ciudad de México, y Mariana se sentó en el asiento trasero junto a Vicente, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Su mente giraba con 1000 preguntas sobre su hermana. La instalación a la que llegaron no se parecía a ningún hospital que Mariana hubiera visto, más bien a una gran hacienda que a un lugar de tratamiento, con jardines cuidadosamente recortados y arquitectura clásica que la hacía sentir como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente. Vicente la ayudó a salir del coche, un brazo ligeramente alrededor de su cintura para sostenerla porque sus costillas aún no estaban curadas, y la guió por un pasillo tan impecable que parecía brillar bajo las luces suaves. Cuando la puerta de la habitación 32 se abrió, Mariana vio a Ana sentada en la cama leyendo, y su corazón se rompió en 1 millón de pedazos cuando su hermana de 19 años levantó la vista y su rostro se iluminó con la alegría más pura. «Mariana», exclamó Ana y saltó de la cama, corriendo hacia su hermana tan rápido que una enfermera cercana tuvo que recordarle que tuviera cuidado con su corazón. Se abrazaron. Mariana lloraba sin sonido mientras sentía el cuerpo delgado pero cálido de su hermana en sus brazos. Y Ana también lloró. Sus lágrimas caían sobre el hombro de Mariana como lluvia de primavera. «Estaba tan preocupada», susurró Ana al oído de Mariana. «Me dijeron que habías tenido un accidente, pero yo sabía que no era la verdad. Sabía que era Ernesto. Siempre supe que algún día haría algo terrible». Mariana la apretó más fuerte, la culpa subiendo por su pecho al pensar en todos los años que había intentado ocultar la verdad a Ana, intentado proteger su inocencia de la oscuridad de su hogar. Entonces Ana levantó la cabeza, sus ojos viajaron por encima del hombro de Mariana hacia Vicente, que estaba de pie en silencio junto a la puerta. Y para sorpresa de Mariana, no había miedo en su mirada, solo curiosidad y algo parecido a gratitud. «Es él, ¿verdad?», preguntó Ana suavemente. «El hombre que envió gente a protegernos». Mariana se volvió hacia Vicente con sorpresa, luego de nuevo hacia su hermana. La pregunta clara en sus ojos. «Los vi», explicó Ana. «Los hombres afuera de mi departamento, en la cafetería frente a donde trabajas, en el hospital cuando fui a mis chequeos regulares. Pensaron que no me daba cuenta, pero yo sabía que estaban allí. Sabía que alguien nos estaba protegiendo, incluso si no sabía quién o por qué». Mariana miró a Vicente y lo vio mirando al suelo como un niño atrapado haciendo algo que no quería admitir. «Ella lo sabía», dijo en voz baja con un raro rastro de vergüenza. «Traté de mantenerlos ocultos, pero parece que tu hermana es más perspicaz de lo que pensaba». Ana se acercó a Vicente, su pequeña figura como una muñeca junto al hombre alto, y hizo lo que ninguno de los 400 hombres de Vicente se atrevería a hacer jamás. Le tomó la mano. «Gracias», dijo Ana simplemente. «Gracias por proteger a mi hermana cuando nadie más lo hizo, y gracias por darme la oportunidad de operarme. No sé quién eres ni por qué hiciste todo esto, pero sé que eres una buena persona, sin importar lo que el mundo piense de ti». Vicente se quedó allí con la pequeña mano de Ana en la suya, y por primera vez en su vida, el temido capo de la mafia del centro no supo qué decir. Esa noche, Mariana yacía en la familiar habitación del hospital con los ojos bien abiertos, mirando al techo mientras su mente vagaba por 15 años de dolorosos recuerdos como una película sin botón de detener. Recordó el día en que su madre murió, la sensación hueca de estar de pie junto al ataúd a los 12 años y darse cuenta de que tendría que enfrentarse al mundo sola a partir de entonces. Sin saber que el infierno apenas comenzaba, recordó la primera bofetada de Ernesto.
cómo se disculpó después y dijo que solo estaba tenso por el funeral. La forma en que ella le creyó, porque era demasiado joven para entender que las disculpas de un abusador no valen nada. Recordó los años que siguieron, las noches que lloró sola en su habitación con un cuerpo adolorido, las mañanas que cubrió moretones con maquillaje antes de ir a la escuela, las mentiras que les dijo a sus amigos sobre caerse por las escaleras o chocar contra una puerta. Recordó a Ana, su hermana pequeña nacida con un corazón frágil, la única a la que había jurado proteger a toda costa, y cómo ese juramento se convirtió en la cadena que la ató a esa casa del infierno durante tantos años. Porque Ernesto controlaba el seguro médico de Ana, recordó las veces que quiso huir, las veces que se paró en un puente mirando las aguas oscuras y se preguntó si la muerte sería más fácil que vivir, y cómo la imagen de Ana siempre la hacía volver, recordándole que alguien todavía la necesitaba y que no se le permitía caer. Y ahora, después de 15 años de resistencia, yacía aquí con costillas rotas y un corazón destrozado. Sin embargo, extrañamente, no sentía desesperación como antes. En cambio, sentía un fuego ardiendo en su interior, un deseo feroz de no escapar más, sino de no tener que escapar nunca más. Pensó en las tres opciones que Vicente le había dado: sobre una vida nueva, con una identidad falsa en una ciudad lejana; sobre regresar a su antigua vida con protección desde lejos; y luego sobre la tercera opción, entrar en su mundo, entrar en la oscuridad de la que él le había advertido. Y se dio cuenta de que no le tenía miedo a la oscuridad porque ya había vivido en la oscuridad durante 15 años. La oscuridad de Ernesto Rincón era peor que cualquier cosa que el inframundo pudiera ofrecer, y al menos en el mundo de Vicente, ya no sería una víctima indefensa. Cuando la primera luz del amanecer se coló por el hueco de las cortinas, Mariana ya había tomado su decisión, y una extraña paz la invadió, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Vicente entró en la habitación a las 7 de la mañana, como hacía todos los días, llevando café y pasteles del lugar que a ella le encantaba. Y se detuvo cuando la vio sentada contra las almohadas con un brillo en los ojos que nunca antes había visto. «He estado pensando toda la noche», dijo Mariana antes de que él pudiera hablar, «sobre las opciones que me diste, sobre mi vida, sobre quién quiero ser». Vicente dejó el desayuno y se acercó, su corazón latiendo más rápido por una preocupación que no quería admitir. «No quiero desaparecer», continuó Mariana, su voz más firme que nunca. «No quiero volver a huir. Llevo 15 años huyendo, y eso solo me ha dado dolor». Lo miró fijamente a los ojos y él vio en ellos no a la frágil chica que había sido, sino a una mujer renaciendo de las cenizas de su pasado. «Quiero ser fuerte», dijo. «Nunca más quiero sentirme indefensa como cuando Ernesto me golpeaba. Quiero el poder de protegerme a mí misma y a las personas que amo. Y si tu mundo puede darme eso, entonces estoy dispuesta a entrar en él». Vicente la miró. La mujer que había amado a distancia durante 8 meses. La mujer que él había creído que huiría de él una vez que supiera la verdad. Ahora estaba frente a él, eligiendo su mundo, con los ojos abiertos y un corazón valiente. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca por la emoción. «Esta no es una decisión que puedas deshacer. Una vez que entras en mi mundo, nunca podrás volver por completo a una vida normal». «Nunca he tenido una vida normal», respondió Mariana con la primera pequeña sonrisa que él había visto desde que ella despertó. «Así que no tengo nada que perder y todo que ganar». Una semana después de que Mariana tomara la decisión que cambió su vida, los médicos finalmente accedieron a darle el alta con la condición de que continuara descansando y regresara para chequeos regulares para monitorear la curación de sus costillas. Esa mañana, cuando Mariana salió por las puertas principales del Hospital General Esperanza, con Vicente a su lado y Ana tomándole la mano del otro, no pudo evitar quedar asombrada por la escena que la esperaba. 12 camionetas negras relucientes estaban alineadas en la carretera frente al hospital. Los motores ya estaban en marcha, con hombres de traje negro de pie rígidos junto a cada vehículo como centinelas silenciosos.
Mariana miró a Vicente con sorpresa y confusión, y él solo se encogió de hombros, con una rara y pequeña sonrisa en su rostro normalmente frío. Ahora eres parte de la organización, dijo en voz baja, y la organización protege a los suyos con todo lo que tiene. El convoy se movió por las frescas calles de la Ciudad de México en esa mañana de otoño. Mariana sentada entre Vicente y Ana en el tercer vehículo, observando por la ventana cómo la ciudad en la que había vivido durante 27 años se alejaba lentamente tras ella como el cierre de un viejo capítulo. Dejaron el centro de la ciudad, pasaron por los verdes suburbios, donde las casas eran cada vez menos y más elegantes, hasta que el convoy giró hacia un camino privado, custodiado por una enorme puerta de hierro y dos puestos de control atendidos las 24 horas. La hacienda de Vicente apareció ante Mariana como un castillo de cuento de hadas. 3 pisos de arquitectura clásica europea, altas columnas blancas, jardines perfectamente recortados que se extendían por todos lados y una fuente de mármol en el centro del patio delantero. Ana no pudo contener un pequeño grito de asombro al ver lo que se convertiría en su nuevo hogar, sus ojos muy abiertos mientras intentaba asimilar cada detalle. Su antiguo apartamento podría haber cabido en una esquina de este lugar, y Mariana sintió un extraño mareo al cruzar las enormes puertas de roble hacia el interior. El interior era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol pulido, pinturas originales de artistas famosos, enormes lámparas de araña de cristal que proyectaban una luz cálida desde techos altos y una gran escalera de caracol que conducía a los pisos superiores. Sin embargo, lo que más sorprendió a Mariana no fue el lujo, sino la calidez inesperada del espacio. Los sofás parecían suaves y acogedores. La chimenea crepitaba suavemente, e incluso había un rincón de lectura con estantes de madera que llegaban hasta el techo llenos de libros. He preparado habitaciones para ambas, dijo Vicente mientras las llevaba arriba. La habitación de Ana está en el segundo piso, cerca del personal médico de guardia, para que puedan ayudarla de inmediato si necesita algo. Y tu habitación, Mariana, está en el tercer piso, al lado de la mía, pero si eso te incomoda, puedo arreglar algo más. Mariana lo miró a los ojos y vio la verdadera preocupación detrás de la fría fachada que le mostraba al mundo, y sacudió la cabeza suavemente. Estoy bien así, dijo, sorprendida de darse cuenta de que realmente lo estaba. Ana salió corriendo entusiasmada a explorar su nueva habitación, sus pasos resonando por el pasillo como una alegre melodía que quizás la casa no había escuchado en mucho tiempo. Mariana se quedó junto a la ventana de su habitación, mirando los vastos jardines donde los jardineros recortaban los setos, y se dio cuenta de que, por primera vez en 15 años, respiraba sin sentir una piedra en el pecho. Miraba hacia el futuro sin miedo. Esta era su nueva vida, extraña y aterradora de una manera completamente diferente a todo lo que había conocido, pero llena de promesas y posibilidades. Y cuando Vicente se acercó a su lado en silencio, ella supo que había tomado la decisión correcta. Los primeros días en la hacienda transcurrieron en una extraña mezcla de lujo e inquietud. Mariana se adaptó lentamente a una habitación 10 veces más grande que la suya anterior, a comidas preparadas por un chef privado, al cortés personal que se inclinaba ligeramente cada vez que ella pasaba. Sin embargo, había una cosa que el dinero no podía comprar, y era un sueño tranquilo. La primera noche, se despertó a las 2 de la mañana con un grito atrapado en la garganta. Su camisón de seda empapado en sudor que alguien había colocado cuidadosamente en su nuevo armario, su corazón latía con fuerza, mientras la imagen de Ernesto con el puño levantado todavía quemaba en su mente. Se sentó de golpe, jadeando en la oscuridad desconocida, tratando de recordarse a sí misma que él estaba en prisión ahora, que ya no podía tocarla, pero su cuerpo se negaba a escuchar la razón. Todavía temblaba como si esperara el siguiente golpe. Luego escuchó un sonido débil fuera de la puerta, un pequeño ruido como el de alguien moviéndose en una silla, y en lugar de miedo, sintió una extraña curiosidad que la sacó de la cama hacia la puerta. Cuando abrió la pesada puerta de roble, vio a Vicente sentado en un sillón justo fuera de su habitación.
Tenía la cabeza ligeramente hacia atrás y los ojos cerrados como si se hubiera quedado dormido mientras vigilaba. Se despertó al instante con el sonido de la puerta. Su aguda mirada la recorrió en un segundo para asegurarse de que no estuviera herida, antes de suavizarse al verla de pie con un camisón arrugado y el cabello despeinado. «No puedes dormir», dijo. Una observación más que una pregunta. Y Mariana asintió, sin molestarse en preguntar cómo lo sabía, porque su grito ahogado seguramente había traspasado la pared, por mucho que hubiera intentado contenerlo. Tampoco preguntó por qué él estaba sentado allí en medio de la noche en lugar de dormir en su propia habitación a pocos pasos, porque estaba empezando a comprender que así era como Vicente mostraba su cariño, no con palabras, sino con acciones, con una presencia silenciosa que no pedía nada a cambio. «¿Quieres entrar?», preguntó, su voz ronca por el llanto del sueño. «No creo que pueda volver a dormirme, y estar sola en la oscuridad me está volviendo loca». Vicente se levantó sin decir palabra, la siguió hasta adentro y se sentó en el sillón junto a la ventana mientras ella se metía de nuevo en la cama, acurrucada bajo las mantas como una niña que busca seguridad. Empezaron a hablar, al principio solo pequeñas preguntas sobre sus vidas, luego gradualmente más profundas a medida que la noche creaba una especie de refugio que facilitaba la liberación de secretos. Vicente le contó sobre su infancia, sobre el padre que fue asesinado ante sus ojos cuando tenía 13 años, sobre cómo se había visto obligado a crecer de la noche a la mañana y a convertir el dolor en fuerza para vengarse y construir el imperio que su padre había comenzado. Mariana le contó sobre su madre, sobre los días felices antes de su muerte, sobre cómo solía cantarle para dormir todas las noches y decir que un día Mariana encontraría un hombre que la amara lo suficiente como para protegerla de toda la oscuridad del mundo. Hablaron de sueños rotos, de cicatrices invisibles que dolían más que las de la piel, de la soledad de las personas que tienen que ser fuertes mientras se rompen por dentro. Y cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo fuera de la ventana, Mariana se dio cuenta de que había dejado de temblar sin darse cuenta, que la presencia de Vicente había ahuyentado la sombra de Ernesto de una manera que ninguna cerradura o pared podría haber logrado. Se levantó de la cama, se acercó a donde él estaba sentado junto a la ventana y hizo lo que no se había creído capaz de hacer. Se inclinó y le dio un suave beso de mariposa en la mejilla. «Gracias», susurró. «Gracias por estar aquí. Gracias por no irte cuando las cosas se pusieron difíciles. Gracias por mostrarme que no todos los hombres son como Ernesto». Vicente se quedó inmóvil como si ese pequeño beso lo hubiera convertido en piedra. Luego levantó la mano para tocar el lugar donde habían estado sus labios, y Mariana vio en sus ojos algo que nunca antes había visto en nadie que la mirara. Respeto, ternura y un amor tan profundo que casi le quitó el aliento. 3 meses pasaron como un sueño. 3 meses en los que Mariana aprendió lentamente a vivir de nuevo en lugar de simplemente existir. 3 meses en los que las heridas de su cuerpo sanaron y las heridas de su alma comenzaron a curarse bajo la paciencia y la gentileza del hombre al que el mundo llamaba monstruo. Entonces llegó finalmente el día del juicio de Ernesto Rincón. Una fría mañana de invierno con una ligera nevada que blanqueaba las calles de la Ciudad de México como si la propia naturaleza intentara cubrir la fealdad que estaba a punto de revelarse. Mariana se paró frente al espejo de su habitación y miró el reflejo de una mujer que apenas reconocía. Ya no era la chica delgada con ojos asustados y moretones ocultos a toda prisa, sino una mujer con una mirada firme y la postura erguida de alguien que había caminado por el infierno y había sobrevivido. Vicente entró y se paró detrás de ella, sus manos reposando suavemente sobre sus hombros en el espejo. «No tienes que ir si no quieres», dijo suavemente. «Nadie te está obligando a enfrentarlo de nuevo». Pero Mariana negó con la cabeza. Necesitaba hacer esto. Necesitaba mirar a Ernesto Rincón a los ojos por última vez y decir lo que había llevado dentro durante 15 años. Necesitaba cerrar ese capítulo para poder avanzar verdaderamente. Un convoy de 8 camionetas negras los llevó al Palacio de Justicia del Condado de Chalco,
donde se habían reunido reporteros y curiosos porque el caso había atraído la atención de los medios después de que se revelaran las identidades de las otras víctimas. Mariana entró en la sala del tribunal con Vicente a su lado y Ricardo detrás. Tomó asiento en la primera fila y sintió que los ojos de todos en la sala se volvían hacia ella, pero no le importó. Se centró solo en la puerta lateral por donde entraría Ernesto. Cuando apareció, Mariana casi no reconoció al hombre que la había atormentado durante tantos años. Ernesto Rincón ahora era solo la sombra de la persona que antes la había aterrorizado. Tan delgado, sus ropas de prisión le quedaban holgadas, sus ojos hundidos con ojeras como alguien que no había dormido en semanas, su postura encorvada como si estuviera completamente destrozado. No se atrevió a mirarla, su mirada fija en el suelo como si una mirada equivocada pudiera traer alguna terrible consecuencia. Y Mariana entendió que la gente de Vicente había cumplido su promesa. 3 meses en prisión le habían enseñado a Ernesto Rincón una lección que la ley nunca podría. El juicio avanzó más rápido de lo que Mariana había imaginado. Ernesto se declaró culpable de los 17 cargos, incluyendo agresión con agravantes, abuso doméstico sistemático, abuso infantil y varios otros. Su voz temblaba y era casi inaudible mientras hablaba. El juez lo sentenció a 25 años sin libertad condicional, y los aplausos surgieron de las otras víctimas, sentadas en las filas de atrás. Pero antes de que Ernesto fuera llevado, Mariana se puso de pie. Su voz resonó en la sala sin micrófono. «Me gustaría decir unas palabras al acusado, señoría». El juez asintió dándole permiso, y Mariana se acercó a Ernesto, lo suficiente como para que él tuviera que levantar la cabeza y mirarla a los ojos por primera vez desde esa fatídica noche. «Me quitaste 15 años de mi vida», dijo Mariana, su voz clara y firme como una campana. «Me quitaste mi infancia, mi confianza, mi fe en la gente, y casi me quitas la vida». Hizo una pausa mirando a los ojos que una vez habían estado llenos de crueldad y que ahora eran solo huecos vacíos de miedo y desesperación. «Pero fallaste», continuó. «No me quitaste el alma, no me quitaste la capacidad de amar y confiar, y ciertamente no me quitaste el futuro porque sigo aquí. Estoy de pie, y viviré una vida que nunca podrás imaginar mientras te pudres en prisión». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás al hombre que una vez había sido la peor pesadilla de su vida. Y cuando regresó a su asiento junto a Vicente, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, como si 15 años de sufrimiento hubieran sido finalmente liberados en esas palabras. 6 meses después del juicio, la vida de Mariana había cambiado de maneras que nunca se habría atrevido a soñar durante los años más oscuros de su existencia. Ana había sido sometida a una cirugía cardíaca brillantemente exitosa en el principal hospital privado de la Ciudad de México, donde los mejores médicos del país trabajaron durante 8 horas seguidas para reparar el defecto congénito que había llevado desde su nacimiento. Y ahora Ana se preparaba para inscribirse en una de las universidades más prestigiosas del centro del país, con un futuro abierto ante ella. Mariana estaba en el balcón del ático de Vicente, mirando la ajetreada Ciudad de México, que brillaba debajo de ella con la luz dorada del atardecer, y se preguntó si la mujer de 27 años con costillas rotas, que yacía en una cama de hospital, esa noche podría haber creído alguna vez que estaría aquí hoy. Ya no era la pequeña gerente de cafetería, porque durante los últimos 6 meses, Vicente le había enseñado todo sobre su imperio, tanto las partes legítimas como las cadenas de restaurantes y hoteles de lujo, las empresas inmobiliarias y los fondos de inversión, y ella había demostrado ser una aprendiz rápida, con una aguda mente para los negocios que incluso Ricardo encontró impresionante. Escuchó pasos familiares detrás de ella y sintió el calor de Vicente cuando se acercó a su lado. Su brazo se deslizó alrededor de su cintura con una ternura que solo le mostraba a ella. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente, su voz baja y cálida junto a su oído como una nana. Mariana se giró y miró a los ojos del hombre que la había salvado en todos los sentidos de la palabra, el hombre que le había mostrado que incluso en la oscuridad más profunda aún podía haber luz, y sonrió.
Estoy pensando en lo extraña que es la vida, dijo. Hace un año era una víctima sin voz, sin poder y sin esperanza. Y ahora estoy de pie sobre la ciudad con el hombre más poderoso del centro del país. Vicente se inclinó y le dio un suave beso en la frente, llevando consigo una promesa de un futuro que construirían juntos. No eres solo la reina de este imperio, susurró. Eres la reina de mi corazón, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca más tengas que tener miedo. Mariana apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante del hombre al que el mundo llamaba monstruo, pero que para ella era un ángel guardián, y supo que había encontrado su lugar. Alguna vez fue una víctima, pero ahora era una superviviente. Alguna vez estuvo prisionera en la oscuridad de otra persona, pero ahora había aprendido a dominar la suya, y cualquiera que se atreviera a tocarla a ella o a los que amaba comprendería rápidamente por qué toda la ciudad temía el nombre de Morelos.